¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, paso a hablar un poquitito de lo que son las taquiarritmias y las bradiarritmias. Primero, para entender, las bradiarritmias son alteraciones de la frecuencia cardíaca que se van a producir por una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, o en caso, por ejemplo, de que el paciente tenga una frecuencia cardíaca limítrofe, lo vamos a definir también como una bradicardia que presente síntomas, ¿sí? Generalmente la sintomatología suele ser somnolencia, hipoactividad, cansancio extremo y limitaciones en el esfuerzo en el día a día de la persona. Entonces esa es la parte más importante de ver. También lo más importante es ver, primero que nada, bradicardias y segundo, síntomas, ¿sí? Puede haber también una bradicardia fisiológica que tengo que saber interpretarla. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento suelen tener una bradicardia fisiológica que es secundaria al alto entrenamiento que vas realizando. Y también es muy frecuente de ver las bradicardias durante el sueño. Entonces, un paciente que hace un bloqueo transitorio durante el sueño, o por ejemplo tiene una bradicardia muy marcada durante el sueño, no se toma en cuenta como algo patológico. Y lo más importante algo que tenemos que entender también es que pueden ser bradicardias secundarias. Evidentemente, si el paciente, por ejemplo, viene tomando algún tipo de beta bloqueante, algún tipo de antiarrítmico o algún tipo de antidepresivo o, por ejemplo, un analgésico opiáceo, pueden producir también bradicardias, así que eso es algo esperable. Algo que también tengo que entender es que puede haber otro tipo de causas, como por ejemplo un hipotiroidismo, entonces siempre tengo que ir evaluando el completo de cada paciente. Obviamente tengo que interpretar los síntomas, si el paciente refiere a una sintomatología, así que tengo que estar siempre pendiente de ese tipo de situaciones. Vamos a empezar hablando de la más común, que es la bradicardia sinusal, en el cual vamos a ver de que hay una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, pero el electro es completamente normal, con ondas P positivas en D2, D3 ABF, y obviamente tiene un PR que es normal, con una conducción AB conservada con menos de 120 milisegundos. Suele ser fisiológico, se puede ver de manera en el sueño o en los vómitos. Igual, en el caso, por ejemplo, de que si tienen algún tipo de síntomas, lo que se puede hacer es la administración de 0,5 miligramos de atropina. Y finalmente, si hay alguna bradicardia que es extrema, por ejemplo, en un caso de hipertensión endocraniana, va a tener bradicardias sinusales muy marcadas el paciente, se le puede incluso colocar un marcapaso transitorio. Es muy raro de ver, pero puede estar presente. También puede estar presente en otro tipo de estadios críticos, como la náusea, una hipertensión endocraniana, que es lo que se había comentado hace un segundito, la hipotermia y en la sepsis. En este caso vemos de un electrocardiograma donde tiene un intervalo RR preservado, pero básicamente lo que estamos viendo es que hay una onda P que está metida dentro del QRS, y después de eso vemos de que está saliendo normal. Si bien esta parte es una bradicardia sinusal, esto por ahí es un extrasístole supraventricular, pero fíjense que el QRS es exactamente igual, ¿sí? Después, algo que hay que entender es que es muy frecuente de ver la arritmia sinusal inspiratoria. La arritmia sinusal inspiratoria va a ser una variabilidad de la frecuencia cardíaca que va a estar asociado a los ciclos de inspiración-expiración de cada persona. Vamos a ver de que en la inspiración el intervalo RR se va a ir acortando y en la expiración el intervalo RR se va alargando, ¿sí? Entonces, esto es completamente normal. Este es un movimiento fásico de la frecuencia cardíaca asociado a la respiración. Está presente principalmente en niños y también está presente en los ancianos mayores de 65 años, típicamente en pacientes delgados. Entonces, esto no requiere ningún tipo de tratamiento ni nada por el estilo. Muy raras veces puede ser patológica. En caso, por ejemplo, de algún tipo de intoxicación con medicación, puede llegar a tener una repercusión clínica. Y en caso, por ejemplo, de que tenga algún tipo de repercusiones, es un predictor de muerte súbita, ¿sí? En caso de, por ejemplo, el paciente tiene síntomas, se le envía a hacer solamente un poco de ejercicio, y si es que tiene síncope, puede requerir un poco de isoprterenol o algún cronotrópico positivo. Generalmente no necesita ningún tipo de tratamiento. Eh, Continuando un poquitito, vamos a hablar de lo que es el síndrome del nodo enfermo. El síndrome del nodo enfermo se caracteriza porque son 5 entidades que van a terminar convergiendo en una patología, en un tratamiento similar. Vamos a hablar entonces de lo que es la pausa sinusal, el paro sinusal, la bradicardia sinusal inapropiada, el síndrome de taquicardia bradicardia y la incompetencia cronotrópica. Una pausa o un paro sinusal se va a caracterizar justamente porque tenemos un paciente que venía previamente en un ritmo sinusal. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos extrasístoles supraventriculares, pero acá tenemos una onda P muy definida que se sigue de un QRS.
Entonces, esto es un ritmo sinusal, pero de repente vemos un silencio auricular, ¿sí? Entonces, aparece el silencio auricular, tenemos un ritmo de escape nodal y vuelve nuevamente a haber una actividad auricular, ¿sí? Entonces, estos son escapes del haz de His, que tiene un QRS estrecho, y acá vemos nuevamente que aparece la onda P. Entonces, esto puede ser dependiendo del largo de duración, puede ser una pausa o un paro. Generalmente una pausa es menos de 30 segundos y un paro es más de 30 segundos. Sí, pero fíjense que acá teníamos ausencia de ondas P, aparecen las ondas P y después de eso aparece un silencio eléctrico completamente durante un segundo. En otro tipo de enfermedad del nodo va a ser la bradicardia sinusal inapropiada, paciente que típicamente hace algún tipo de ejercicio, por ejemplo, algún tipo de esfuerzo y tiene una bradicardia, y como evidentemente hay un aumento del gasto metabólico a nivel sistémico, sin compensación con la frecuencia cardíaca, el paciente puede claudicar o puede tener síntomas. Entonces, una bradicardia sinusal inapropiada también requiere de un implante de un marcapaso. Y la incompetencia cronotrópica va a ser típicamente un paciente que tiene una frecuencia cardíaca baja y que le hace hacer algún tipo de estímulo físico y no levanta frecuencias cardíacas. O pacientes que, por ejemplo, deberían llegar durante un esfuerzo a una frecuencia cardíaca máxima del 80% de la frecuencia cardíaca estimada para la edad, y aún así no llegan a esa frecuencia cardíaca, también es una incompetencia cronotrópica. Típicamente el paciente que va a tener síntomas son pacientes que están bradicárdicos, uno le manda a hacer ejercicio y no tiene aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en ese caso, también puede ser que requiera un marcapaso. Y otra indicación va a ser el síndrome de taquicardia bradicardia, en el cual va a haber una alternancia de la excitabilidad a nivel auricular, en el cual, por ejemplo, acá tenemos una onda P, después de eso hace bradicardias, pueden estar las ondas P presentes o no, se va a ver una disfunción del nodo, y en el mismo paciente, unas horas después, empieza a hacer esto, empieza a hacer taquicardias auriculares, después nuevamente el nodo y la aurícula se fatigan, hacen otro silencio eléctrico y vuelven a latir. Entonces, el síndrome de taquicardia bradicardia necesita medicación que pueda ayudar a controlar la frecuencia cardíaca, pero no la voy a poder administrar hasta no tener un marcapaso. Entonces, la indicación en este caso es directamente marcapaseo. Esto, si bien no es muy común verlos asociados a bradicardias, pero esto es algo que yo tengo que saber interpretar, lo que es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Generalmente el nodo AB se encarga de producir un retraso fisiológico de la conducción que lo vamos a interpretar como el intervalo PR, ¿sí? que se va a medir desde el inicio de la P hasta el inicio de la onda Q. Entonces, en este caso, ese intervalo PR debería ser menor a 200 milisegundos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que yo pueda medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q y tenga un PR mayor a 200 milisegundos, es decir, mayor a 4 cuadraditos, entonces lo voy a llamar bloqueo AB de primer grado. ¿Qué tipo de tratamiento requiere este paciente? Ninguno. Pero si el paciente tiene un bloqueo AB de primer grado y tiene síncopes a repetición, o tiene, por ejemplo, alguna sintomatología secundaria que no tiene otra explicación más allá del primer grado, entonces ahí sí necesita un tratamiento que va a ser el marcapaseo. Caso contrario, no requiere ningún tipo de tratamiento y solamente se hace un seguimiento anual con electrocardiogramas. En el caso, por ejemplo, de que tenga una progresión de la enfermedad del nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular va a empezar a tener una conducción muchísimo más prolongada, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El bloqueo AB de segundo grado se va a dividir en dos entidades, el MOVITS 1 y el MOVITS 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en el MOVITS 1 lo que va a suceder es de que va a haber una progresión, un aumento progresivo de la conducción del impulso eléctrico a través del nodo AB. ¿Sí? Hasta que finalmente va a haber una onda P que no conduce. Entonces lo que vamos a ver es que acá tenemos un intervalo PR que está preservado, se va prolongando, se prolonga mucho más y finalmente la onda P que no conduce y vuelve nuevamente a reiniciarse el ciclo. ¿Sí? Entonces tenemos una conducción de 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3 QRS. ¿Sí? Entonces es una conducción de 4 a 3. Por cada 4 ondas P se condujeron 3 QRS. ¿Sí? Entonces, evidentemente, acá el paciente va a empezar a hacer síntomas. Entonces, en este tipo de casos, dependiendo de la gravedad del bloqueo AB, que puede ser o no intermitente, el paciente puede llegar a requerir o no un marcapasos o simplemente algo de actividad física. Pero la característica es la siguiente, el intervalo PR se prolonga, ¿sí? Ese es el bloqueo AB de primer grado. Primer grado se prolonga.
Y finalmente tenemos el bloqueo AB de segundo grado. El bloqueo AB de segundo grado se va a caracterizar porque el intervalo PR es constante, ¿sí? El PR es constante. Puede estar prolongado o no, puede ser un PR completamente normal, pero la característica es esta, que vamos a tener una conducción intermitente. El intervalo PR va a estar constante, pero finalmente hay una onda P que no conduce, ¿sí? Entonces acá tenemos una conducción de 1, 2, 3 y tenemos 1, 2 complejos QRS. Entonces tenemos una conducción de 3 a 2. En el caso, por ejemplo, de que esto pueda progresar muchísimo más, puede ser que tenga una onda P que conduce y tenga una onda P que no conduce. Y este ciclo se va a ir repitiendo. En ese caso lo voy a llamar un bloqueo auriculoventricular de alto grado, ¿sí? Entonces, ese bloqueo lo que va a suceder es de que el paciente va a estar completamente sintomático. Mientras más frecuente es el bloqueo, más síntomas tiene el paciente. Y el tratamiento va a ser sí o sí un implante de un marcapaso. Acá tenemos un ejemplo de un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Fíjense que, por ejemplo, el intervalo PR acá está conservado, es un PR de casi 200 milisegundos, un poquito menos, pero tengo una P que conduce y una onda P que no conduce, otra onda P que conduce y otra onda P que no conduce, ¿sí? Entonces, evidentemente, esto va a ser un bloqueo auriculoventricular de alto grado, ¿sí? Esta es una verdadera urgencia médica. Tengo que entender de que este tipo de urgencias tengo que estar plenamente consciente de que este paciente puede progresar al paro cardíaco en cualquier momento, ¿sí? Entonces, una onda P con un PR conservado y tengo una conducción de otra onda P y una onda P que no conduce. Y tengo solamente un QRS. Entonces, por cada dos ondas P tengo un QRS. Bloqueo auriculoventricular de alto grado de conducción 2 a 1, ¿sí? Yendo muchísimo más, mucho más allá, voy a encontrar lo que es la disociación auriculoventricular o bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado. Entonces, en este caso, lo que voy a ver es de que hay unas ondas P que están yendo a un intervalo PP constante y voy a ver un intervalo RR que tiene un RR constante. Entonces, si yo mido de un RR al otro RR, lo que voy a ver es de que este segmento es igual a este segmento y este segmento es igual a este segmento. Entonces las ondas P van por su lado y los RR van por su lado. Fíjense que acá esta onda P parecería estar conduciendo, pero en realidad no hay una conducción como tal, sino que simplemente la onda P cayó por casualidad acá y parecería estar conduciendo. Pero si yo veo el otro complejo, este QRS es exactamente igual a este otro QRS y la onda P acá no condujo nada, acá la onda P está metida en la onda T, acá aparece otra onda P, fíjense cómo me cambia la morfología de la onda T, esta es mi onda T y acá tengo la P, y cuando se fusionan me da esta morfología. ¿Sí? Entonces las aurículas van por su lado y el ventrículo va por su lado. Típicamente este paciente suele tener un QRS ancho, que esto suele ser un escape ventricular, entonces esto es otra emergencia médica, ¿sí? Acá directamente lo único que tengo es un escape del haz de His y va a depender de quién está escapando. Si es un haz de His va a estar más o menos frecuencias cardíacas entre 40 y 50 latidos por minuto, pero si es el ventrículo va a estar en frecuencias cardíacas entre 25 y 40 latidos por minuto, o sea, muchísimo peor, ¿sí? Yendo hacia la parte de lo que son las taquiarritmias, vamos a entender de que vamos a definir como taquiarritmias a cualquier frecuencia cardíaca que esté por encima de 100 latidos por minuto, ¿sí? De todas formas, hay taquicardias que pueden ser fisiológicas, como por ejemplo la taquicardia sinusal, y va a haber otro tipo de taquiarritmias que pueden llegar o no a producir síntomas, y algunas van a ser una verdadera emergencia médica. Entonces tengo que saber interpretar muy bien cuáles son los síntomas que tiene el paciente, ¿sí? Entonces vamos a poder dividir las taquicardias en dos grupos grandes, que son las taquicardias de QRS estrecho y las taquicardias de QRS ancho. Es muy importante ver de que las taquicardias de QRS estrecho generalmente tienen un curso benigno, en cambio las taquicardias de QRS ancho suelen ser verdaderas emergencias médicas. Entonces las taquicardias generalmente de QRS estrecho suelen ser asintomáticas o va a referir síntomas leves como palpitaciones. En caso, por ejemplo, de que tenga una frecuencia cardíaca por encima de 150, el paciente puede tener angor, puede ser insuficiencia cardíaca, puede tener síncopes o lipotimias, ¿sí? O alteraciones del estado de la conciencia, porque las frecuencias cardíacas demasiado elevadas impiden de que haya un adecuado llenado ventricular y por ende pueden producir una caída del volumen sistólico, generando lo que sería, por ejemplo, una lipotimia o un síncope.
es importante de que para poder evaluar adecuadamente yo tengo que hacer un adecuado registro de las taquicardias, porque es importante esto, porque sin un adecuado registro de la taquicardia no voy a saber específicamente qué tipo de arritmia tiene el paciente y por ende no lo voy a poder tratar. Porque si bien son un grupo de entidades que se van a agrupar dentro de un mismo título, pero la verdad es que el tratamiento es completamente diferente y va a estar basado en el registro de la taquicardia que tenga en ese momento. Entonces, si el paciente viene refiriendo muchas veces palpitaciones, tengo que hacer el implante de un holter. Si el holter no evidencia y el paciente continúa con síntomas, tengo que hacer un holter de 48 horas, el holter de una semana y finalmente puede haber holters que necesiten un implante de hasta un año subcutáneo. Entonces, eso es importante saber, entender que el paciente, si viene recibiendo síntomas persistentes, tengo que estudiarlo hasta poder tener un registro eléctrico de la arritmia, ¿sí? Entonces, cuando tengo este paciente que tiene un QRS estrecho, un paciente que tiene una taquicardia, tengo que evaluar siempre cuál es el mecanismo por el cual está produciendo la taquicardia. ¿Es una arritmia o no es una arritmia? ¿O es algo más fisiológico? Por el paciente que típicamente tiene una taquicardia a 140 latidos por minuto, pero está sinusal, no voy a darle ningún otro tipo de tratamiento más que lo que esté desencadenando. Si el paciente tiene ansiedad, bueno, se le dará algún tipo de ansiolítico. O si, por ejemplo, el paciente tiene fiebre, le voy a dar un tratamiento de la fiebre, ¿sí? Entonces, el grupo de taquicardias más comunes suelen ser la taquicardia sinusal inapropiada, las extrasístoles auriculares, la fibrilación auricular y aleteo auricular. Puede haber otro tipo de mecanismos, por ejemplo, una taquicardia por auricular focal, que ya se va a producir por una reentrada en un solo lugar. Puede haber una taquicardia por una reentrada del nodo AB. Puede haber una taquicardia por una reentrada por vía accesoria. Acá les dejo la tabla que está escrita en el Braunwald para ver cuáles son las taquiarritmias más frecuentes, cómo se clasifican, cuáles son los síntomas que suelen producir y qué tipo de hallazgo voy a tener en el examen físico y si va a requerir o no algún tipo de tratamiento en este momento. Se los dejo la tablita como para que puedan leerlo. Saben también que tienen las diapositivas a disposición de ustedes. Acá un poquito de lo mismo y ahora vamos a hablar una por una, ¿sí? Vamos a ver de que siempre lo mismo que les repito, la definición de ritmo sinusal se va a deber a una onda P que va a ser seguida de un QRS con intervalos RR constantes y el intervalo PP va a ser constante. Típicamente la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto y la onda P tiene que ser positiva en todas las derivaciones, principalmente en D2, D3 ABF y tiene que ser negativa en ABR. Y el intervalo PR tiene que ser mayor a 120 milisegundos y menor a 200 milisegundos. Lo que les había hablado, un poquitito de taquicardia sinusal, típicamente es una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Es muy raro que llegue a tener más de 150 latidos por minuto. Generalmente si tengo una taquicardia de QRS estrecho con frecuencias cardíacas por encima de 150, tengo que dudar si realmente es o no una taquicardia sinusal, ¿sí? Puede estar ligeramente más alta y picuda en derivaciones de 2 o de 3. A veces la onda P está metida o enterrada dentro de la onda T. Acá tenemos, por ejemplo, una casi fusión de lo que es la onda T, el ST, la T y la P. Fíjense, entonces acá tenemos casi una fusión. A veces es un poquito difícil interpretarla cuando la frecuencia cardíaca está muy alta. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Porque el intervalo PP va a estar siempre constante y el intervalo RR va a estar siempre constante, ¿sí? Entonces, este tipo de taquicardias no tienen ningún tipo de tratamiento antiarrítmico. Lo único que necesitan es interpretar cuál es el mecanismo de base que está haciendo el paciente. Si es ansiedad, bueno, ansiolítico. Si es fiebre, le den antipiréticos. Entonces, taquicardia sinusal no se trata nunca. Se trata la causa de base, de lo que está descompensando al paciente. Este es otro tipo de taquicardia, que esta sí llega a ser patológica, que es la taquicardia sinusal inapropiada. Típicamente la taquicardia sinusal va a tener un mecanismo, ¿sí? Entonces puede ser por una activación alfa, puede ser por dolor, puede ser por algo de estrés. Hay muchas características por las cuales el paciente puede tener una taquicardia sinusal. Pero, por ejemplo, un paciente que está en una taquicardia sinusal en un momento donde no debería tener una taquicardia sinusal, entonces esto va a ser una taquicardia sinusal inapropiada, ¿sí? Las taquicardias sinusales inapropiadas típicamente no producen síntomas, pero si llegasen a producir síntomas generalmente suele ser disnea y obviamente la sensación de palpitaciones. Entonces, tengo que ir viendo cuál sería la posible causa. Vamos a ver de que hay múltiples causas: hipertiroidismo, fiebre, depresión de volumen sanguíneo, ansiedad, feocromocitoma, sepsis, anemia, hipotensión,
tromboembolismo pulmonar, infarto agudo miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipoxia, exposición a algún tipo de estimulantes como cafeína, drogas ilícitas, diabetes con disfunción autonómica, puede haber otro tipo de síndrome de taquicardia ortostática postural. Fíjese que es un diagnóstico diferencial muy importante, ¿sí? Y evidentemente va a depender mucho de la sensibilidad que tenga el paciente a los estímulos alfa. Entonces, lo que tengo que hacer es estudiar cuál es el mecanismo por el cual se está produciendo esta taquicardia sinusal inapropiada, ¿sí? Este tipo de taquicardias sí pueden requerir algún tipo de tratamiento, que generalmente suelen ser betabloqueantes, o en el caso, por ejemplo, de un momento donde el paciente esté sintomático, a veces la maniobra de Valsalva me puede ayudar un poquito a calmar la frecuencia cardíaca siempre y cuando haga síntomas. Este es un algoritmo para poder detectarlo. Siempre que yo tengo una taquicardia, lo primero que tengo que hacer es evaluar si el QRS es ancho o el QRS es estrecho. Lo voy a adivinar un QRS estrecho cuando tiene un QRS de menos de 3 cuadraditos o 120 milisegundos. Entonces lo que tengo que hacer es, primero que nada, evaluar si es regular o si es irregular. Si el intervalo RR es irregular, tengo que sospechar de fibrilación auricular o puede ser un aleteo auricular con conducción variable. Muy pocas ocasiones voy a poder tener una taquicardia auricular multifocal, ¿sí? La mayoría de las veces las taquicardias de QRS estrecho suelen ser fibrilaciones auriculares, entonces yo tengo que estar siempre presente a ver si veo ondas P o no. Si no veo ondas P y el intervalo RR es regular, probablemente sea una taquicardia por entrada del nodo AB. Si, por ejemplo, veo ondas P, tengo que evaluar cuál es la frecuencia ventricular y la frecuencia auricular. Si tengo una frecuencia auricular superior, que podría ser, por ejemplo, un aleteo auricular, en el cual voy a ver un poquito más adelante en el electrocardiograma, o podría ser una taquicardia auricular. Si no tengo una frecuencia auricular mayor que la ventricular y hay un adecuado acoplamiento, tengo que ver el PR. Si el PR es corto, tengo que medir la distancia entre la R y la R y la siguiente P. ¿Sí? Entonces, si tiene un RP de menos de 70 milisegundos, probablemente sea una reentrada nodal. Si tiene un RP mayor a 70 milisegundos, puede ser una taquicardia por reentrada nodal o podría ser una taquicardia auricular. ¿Sí? Y si en cambio el RP es un poquito más largo, lo más probable es que sea una taquicardia auricular o una reentrada atípica. Entonces en este caso voy a ver de que, por ejemplo, tengo un ritmo, que si bien tengo una tira de ritmo, no sé muy bien cuál es el ritmo que tenga el paciente basal, pero voy a suponer que es un ritmo sinusal, interpretando que esta es el latido normal del paciente. Entonces esta debería ser la onda P normal del paciente, que tiene una morfología ligeramente negativa, y fíjense acá tengo una morfología completamente diferente de la onda P. ¿Sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, una onda P metida dentro del QRS, me meto el QRS, acá tengo otra morfología de la onda P. Entonces estas son las extrasístoles auriculares o extrasístoles supraventriculares. Fíjense que típicamente voy a tener, acá tengo una morfología, acá tengo otra morfología y acá tengo otra morfología. Ya tengo tres morfologías de extrasístoles que son bastante frecuentes, ¿sí? Pero la onda P está presente. Esto me está descartando completamente que sea fibrilación auricular, porque acá tiene una actividad organizada a nivel de la aurícula. Entonces, este paciente va a tener un latido auricular y por ende este paciente no se anticoagula. Es el caso contrario, por ejemplo, de la fibrilación auricular o del aleteo auricular. La diferencia entre ambos es de que en la fibrilación auricular voy a tener un mecanismo de micro reentradas a nivel de toda la aurícula que me va a generar una actividad eléctrica completamente desorganizada. A diferencia de lo que sucede en el aleteo o flatter auricular, en el cual voy a tener una arritmia en el cual va a generarse una macro reentrada, donde la reentrada está participando toda la aurícula, ¿sí? Entonces el impulso eléctrico da vueltas en toda la aurícula, no importa por dónde se inicia, puede estar yendo en una dirección antihoraria o puede estar yendo en una dirección horaria. Entonces eso me va a permitir clasificarlo en qué dirección está yendo. O finalmente podría ser en dirección horizontal. Puede ser que la macro reentrada esté dando la vuelta en todo el miocardio con una secuencia de activación. Entonces, lo que yo tengo que evaluar en este tipo de pacientes es de que este paciente va a perder un acoplamiento excitocontráctil a nivel de la aurícula. Entonces, ese tipo de arritmias, ya sea la fibrilación o el aleteo auricular, necesitan una anticoagulación a largo plazo. Evidentemente va a depender mucho del tiempo de presentación en el cual haya iniciado. Generalmente si es una arritmia que tiene una presentación aguda, lo que te podría hacer es una reversión de la arritmia, pero si es una presentación crónica, lo mejor que puedo hacer es solamente anticoagular al paciente y darle un poco de betabloqueantes para controlar el ritmo, ¿sí?
Entonces, en el caso, por ejemplo, del aleteo auricular, permítame un segundito, acá. En el aleteo auricular lo que voy a ver es de que hay unas ondas F, que son las F de fibrilación, ¿sí? Entonces tengo una onda F que está todo el tiempo activándose y desactivándose en la aurícula, ¿sí? Entonces, esta es la onda F o la onda de serrucho que voy a ver en la fibrilación auricular, pero en el aleteo auricular. ¿Por qué? Porque hay una macro reentrada que está comprometiendo toda la aurícula. Entonces, el impulso va a ir yendo en todo el compromiso de la aurícula, ¿sí? Típicamente hay una sección del corazón que se conoce como el istmo cabo tricuspidio, que va a ser el principal lugar donde va a permitirse la conducción a ese nivel. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una ablación de un aleteo auricular, lo que tengo que ir a hacer es hacer directamente una ablación con radiofrecuencia a ese nivel, a nivel del istmo cabo tricuspidio. Otras veces lo único que tengo que hacer es controlar la frecuencia cardíaca y no mucho más. Puede ser con beta bloqueantes o si por ejemplo el paciente tiene alguna contraindicación para los beta bloqueantes, se puede utilizar lo que es digoxina, ¿sí? Entonces el tratamiento inicial va a ser solamente el control de la frecuencia y lo que tengo que hacer es anticoagular a este paciente. Acá tengo otro ejemplo. Acá tenemos otro electrocardiograma donde vamos a ver nuevamente las ondas F de serrucho, donde vemos una activación permanente de la aurícula. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, tenemos frecuencias cardíacas muy elevadas, cercanas a los 300 latidos por minuto a nivel de la aurícula, ¿sí? Entonces tengo una activación auricular muy rápida, pero el ventrículo tiene un acoplamiento muchísimo más lento. Entonces la frecuencia del ventrículo viene de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30 o hasta 28 latidos por minuto, ¿sí? Entonces evidentemente esa es una activación auricular, una activación ventricular de muy baja respuesta ventricular, ¿sí? La aurícula está yendo a casi 280, 300 latidos por minuto y el ventrículo está yendo entre 28 y 30 latidos por minuto. Entonces, este paciente, por ejemplo, puede ser que tenga síntomas de una bradiarritmia a pesar de tener una arritmia a nivel auricular importante, ¿sí? Por eso es que siempre tengo que evaluar a cada paciente. Típicamente puede haber un compromiso de toda la aurícula donde voy a ver las verdaderas ondas F, o voy a ver un compromiso únicamente parcial, por ejemplo, del piso de la aurícula, donde probablemente no vea las ondas F, pero tengo que saber también interpretarlo en caso, por ejemplo, de una fibrilación auricular. La fibrilación directamente no tengo absolutamente nada de activación auricular, o puedo tener una línea de base completamente desorganizada. En cambio, el aleteo auricular tengo típicamente la arritmia de las ondas F de serrucho, ¿sí? Otra de las arritmias que les había mostrado el electrocardiograma va a ser la taquicardia auricular focal, en el cual yo voy a tener un foco que se va a tener una activación automática aumentada a nivel de cualquiera de las dos aurículas, ¿sí? Entonces, se va a producir en algún tipo de pacientes que tengan cardiopatía estructural, como por ejemplo algún paciente que haya tenido un infarto y tenía un compromiso a nivel de lo que es las aurículas. Puede tener o no enfermedad de arteria coronaria, o por ejemplo podría producirse por un daño indirecto, como por ejemplo pacientes que tengan un cor pulmonar o pacientes que tienen un EPOC bastante importante, incluso pacientes que hayan tenido algún tipo de infecciones virales y que hayan tenido algo de fiebre. También las infecciones virales me pueden producir un daño miocárdico intrínseco. Entonces, típicamente el paciente que hace una taquicardia auricular tiene un sustrato que le va a producir de que haya un daño a nivel auricular y le va a terminar generando una taquicardia, ¿sí? El estado, o bueno, el tratamiento va a depender de cómo se va a producir lo que es la taquicardia. En muy raras ocasiones requiere lo que es una ablación y en otras ocasiones solamente puede necesitar un tratamiento con beta bloqueantes. En este caso, por ejemplo, tenemos un electrocardiograma donde vamos a ver de que hay diferentes morfologías de la onda P. Entonces vamos a tener acá una onda P, acá tengo otra onda P que está metida debajo de la onda T y la voy a ver acá. Fíjense, acá tiene una activación positiva y acá tiene una activación negativa. Y ¿cómo era la definición de ritmo sinusal? Era ondas P que tienen que ser negativas en D2, D3, pero positivas en D2, D3 y ABF. Fíjense acá, la onda P es completamente negativa, ¿sí? Y tiene una morfología diferente de lo normal. Entonces, el electrocardiograma está bien hecho, sí está bien hecho porque ABR es negativo, pero fíjense cómo están las ondas P en D2, las ondas P en D3 y las ondas P en ABF, ¿sí? Entonces, en este caso, este no es un ritmo sinusal, este es una taquicardia auricular, ¿sí? Y voy a ver de que las ondas P van a tener siempre la misma morfología. Entonces esta es una taquicardia auricular focal.
como el foco de extrasístoles auriculares tiene una frecuencia cardíaca bastante alta, que está yendo cerca de los 80 latidos por minuto, este foco está inhibiendo al nodo sinusal. Entonces, el ritmo que estoy viendo es un ritmo auricular, no un ritmo sinusal. Acá tengo un poquito más, en este caso fíjese que voy a tener una morfología de la onda P, acá tengo otra morfología, acá tengo otra morfología completamente diferente y acá tengo una cuarta morfología. Acá ni siquiera tengo la onda P y acá aparece una morfología completamente diferente, incluso llega a aparecer un poquito por acá. Entonces en el otro paciente tiene una taquicardia auricular, en este caso tengo una taquicardia auricular multifocal, ¿sí? Entonces en este caso el aurículo está perdiendo la actividad eléctrica organizada y muy probablemente termine desencadenándose una fibrilación auricular. Va a haber otro tipo de taquicardias que se pueden llegar a producir por un mecanismo de reentrada. En este caso voy a hablar de lo que es la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener una taquicardia de QRS estrecho, ¿sí? El QRS que voy a ver va a ser de menos de 120 milisegundos. Y típicamente, como hay una reentrada y un mecanismo de reentrada, las taquicardias se van a producir a frecuencias cardíacas muy altas, superiores a 150 o incluso hasta 250 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, la característica que van a tener es que es un ritmo completamente regular. En muy pocas ocasiones voy a ver de que va a haber una reentrada con frecuencias cardíacas limítrofes, incluso 110 latidos por minuto, y en niños pueden exceder incluso los 250 latidos por minuto. Evidentemente, mientras mayor sea la frecuencia cardíaca, menor es el tiempo de llenado ventricular y por ende puede ir cayendo la presión arterial o finalmente el paciente puede hacer signos de hipoperfusión. Entonces, este tipo de taquicardias puede terminar llevando al paciente al shock, incluso a una muerte súbita, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es de que tengo que hacer un muy buen electrocardiograma, que esté bien realizado, que a 25, 10 o a veces incluso puedo llegar a aumentar los voltajes o el tiempo de medición puedo llevarlo a 50 milímetros por segundo y puedo llevarlo incluso hasta 20 milímetros por milivoltio. Entonces, haciendo ampliaciones me va a permitir también detectar si realmente tengo o no un mecanismo de reentrada. Entonces, generalmente el tratamiento de este tipo de taquicardias va a ser inicialmente los beta bloqueantes. Puedo incluso hacer la evaluación con un masaje de seno carotídeo o el uso de adenosina. Y si el paciente va a estar con algún tipo de síntomas, tengo que hacer una cardioversión eléctrica. En un momento más les voy a mostrar el algoritmo. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de reentrada? Nosotros tenemos los haces internodales que van a converger en lo que es el nodo auriculoventricular y del nodo auriculoventricular vamos a tener la emergencia del haz de His que se va a dividir en su rama derecha y en el fascículo anterior y el fascículo posterior. Entonces, típicamente el nodo AB tiene una doble fisiología nodal en el cual tiene una vía de conducción rápida y una vía de conducción lenta. Típicamente lo que sucede es de que la vía de conducción rápida tiene una conducción muy rápida, pero tiene una repolarización muy lenta. En cambio, la vía de conducción lenta tiene una vía de conducción lenta, pero una repolarización rápida. Entonces, lo que sucede es que voy a tener algún mecanismo que va a permitir hacer un bloqueo temporal de lo que es la vía de conducción rápida y va a permitir que el impulso viaje a través de la vía de conducción lenta. Y cuando la vía de conducción rápida se repolarice, me va a permitir la retroconducción hacia la aurícula izquierda, entonces generando un mecanismo de reentrada, ¿sí? Lo normal es que esto suceda de esta manera, que siempre se conduzca a través de la vía de conducción rápida. Pero cuando esto está de manera presente en todas las personas, ¿ah? Pero lo que sucede es de que el paciente necesita un mecanismo desencadenante, que en este caso pueden ser las extrasístoles. Una extrasístole auricular puede desencadenar de que haya un bloqueo temporal de la vía de conducción rápida y por ende el impulso se va a conducir a través de la vía de conducción lenta y permitir de que suba con una conducción retrógrada en el nodo AB. ¿Y qué me va a desencadenar? Fíjese acá en el electrocardiograma tenemos un QRS donde tengo una onda P positiva a este nivel. Entonces, si yo me dibujo acá, generalmente el segmento ST tiene que ser descendente y en este caso, fíjense que tengo una onda P metida ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estoy viendo un QRS e inmediatamente una onda P. Entonces, ¿qué sucedió? Se estimuló el haz de His, volvió hacia la aurícula y se termina estimulando la aurícula después del ventrículo. Entonces, tengo QRS y P. Fíjese acá, y ahí está siempre persistente. Entonces, la aurícula se está activando después del ventrículo.
¿Qué es lo que va a suceder? Me va a generar síntomas. ¿Qué síntomas va a generar? Primero que nada, las palpitaciones, y segundo, que la aurícula se está contrayendo sobre una válvula cerrada. Entonces me va a generar un reflujo constante de sangre, tanto hacia las venas pulmonares como hacia las venas cavas. Entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Va a sentir latidos en el cuello y voy a poder ver la onda A ascendente a nivel de las yugulares. Un electrocardiograma que me ilustra un poquito más de lo mismo, donde voy a ver un QRS, y donde al final del QRS estoy viendo esta reflexión negativa que se va a corresponder con lo que es la onda P, ¿sí? Entonces, esta es una onda P que está retroconducida. No la estoy viendo de manera persistente, pero cuando aparece, este es típico. Entonces, este es un paciente que tiene una taquicardia, que está a una frecuencia cardíaca de casi 170 latidos por minuto y tiene un QRS estrecho. ¿Sí? Entonces una taquicardia, RR regular, QRS estrecho, frecuencia cardíaca por encima de 150 latidos por minuto y con ondas P retroconducidas. Entonces esto muy probablemente sea una reentrada del nodo auriculoventricular. Puede haber otro tipo de mecanismos de reentrada en la cual el paciente tiene un nacimiento con un haz anómalo, en el cual evidentemente al tener el anillo fibroso del corazón no hay ningún tipo de conducción, pero en el caso por ejemplo de que el paciente tenga un haz anómalo, la conducción se va a permitir a través de los dos haces, tanto del nodo auriculoventricular como del haz anómalo. Como la activación de la pared lateral del ventrículo derecho se está produciendo más temprano que la conducción del haz de His, lo que voy a ver es que el intervalo PR se va a acortar. ¿Por qué se acorta el intervalo PR? Porque la conducción a través del haz anómalo es mucho más rápida que el del nodo AB. Entonces me va a producir una preexcitación. El intervalo PR va a estar corto, ¿sí? Evidentemente, como se está activando de manera directa el ventrículo y después el impulso va a viajar a través del nodo AB y se van a terminar encontrando en la mitad, es decir, el impulso bajaba por el haz anómalo y el impulso bajaba por el haz de His, entonces el impulso se va a encontrar en la punta del ventrículo en ambas direcciones. Entonces, eso que me va a generar la famosa onda delta. Entonces el ventrículo tiene una preexcitación con un intervalo PR bastante corto y tiene la forma de una onda delta. ¿Por qué se llama onda delta? Por la letra griega delta, ¿sí? Entonces este paciente va a tener un síndrome de preexcitación, que es los electrocardiogramas que les había mostrado en las anteriores clases. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ocurrir nuevamente un extrasístole que puede generar, por ejemplo, de que se bloquee de manera parcial el haz anómalo y por ende cuando recupere la conducción normal, cuando llegue al periodo refractario relativo, este haz va a poder conducir el impulso hacia la aurícula, ¿sí? Entonces el impulso va a ir hacia la aurícula va a conducir el impulso hacia el nodo AB y va a terminar desencadenando una taquicardia de QRS estrecho con una onda P retroconducida, ¿sí? Entonces en este caso voy a tener la onda delta y la onda P retroconducida. Esta vía se va a llamar una conducción ortodrómica porque está yendo en dirección contraria a las agujas del reloj, ¿sí? Entonces en este caso voy a tener que el impulso baja, viene desde la aurícula, baja por el nodo AB, y vuelve a subir por el haz anómalo y vuelve a pasar por la aurícula, nodo AB. Entonces en este caso voy a ver de que como el nodo AB está conduciendo a través del haz de His, el QRS es estrecho, ¿sí? En cambio, si lo que sucede es de que lo que se me hace es se me bloquea el nodo AB y la conducción va a iniciar por el haz anómalo, va a volver a subir por el nodo AB hacia la aurícula y va a ir en dirección horaria, ¿sí? En este caso, lo que voy a ver es de que primero se está activando el ventrículo a través del haz anómalo. No tengo una activación del haz de His, entonces ¿qué va a suceder? El QRS se va a volver un QRS ancho, ¿sí? Y ahí después del QRS ancho voy a ver la onda P de activación auricular. Entonces voy a ver una retroconducción del nodo AB hacia la aurícula y el impulso baja a través del haz anómalo. Entonces en este caso, por ejemplo, fíjense en este paciente, el intervalo PR mide menos de 120 milisegundos, ¿sí? Dura casi nada. Tiene una activación muy precoz. Y lo que estoy viendo es la famosa onda delta, ¿sí? Fíjense que normalmente el QRS debería tener esta morfología y en este caso lo que estoy viendo es esta morfología, ¿sí? Entonces tiene una activación lenta que está yendo por un haz anómalo. Entonces este es un paciente que tiene una preexcitación, tiene un síndrome de preexcitación que no, fíjense que no lo estoy viendo en todas las derivaciones, estoy viendo en derivaciones de la cara inferior y estoy viendo en derivaciones de la cara lateral, ¿sí? Entonces
En el caso, por ejemplo, de que el paciente tenga lo de la preexcitación, el manejo es completamente diferente. Si el paciente tiene preexcitación, está completamente contraindicado el uso de lo que es adenosina. Entonces les dejo este cuadradito, que este esquema me va a permitir hacer el tratamiento de lo que son las taquicardias de QRS estrecho. Entonces, el paciente me llega con una sensación de taquicardia o palpitaciones, que es lo que tengo que hacer inicialmente, la anamnesis. Tengo que hacer un diagnóstico de cuáles son los síntomas que tiene el paciente, si está teniendo algún tipo de dolor, si tiene algún tipo de disnea. La disnea me puede orientar hacia un signo de insuficiencia cardíaca. Incluso el paciente puede llegar a tener una insuficiencia respiratoria importante. Si el cuadro es muchísimo peor o tiene algo de enfermedad coronaria asociada, el paciente puede llegar a desarrollar ANGOR, y finalmente si tiene una hipoperfusión cerebral, el paciente va a terminar haciendo síncope. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver un laboratorio de rutina, hemograma, ionograma, perfil renal, y si me lo permiten tengo que hacer de emergencia un perfil tiroideo, si no lo puedo derivar en una segunda oportunidad. Lo más importante va a ser siempre catalogar con un electrocardiograma de 12 derivaciones, y también puede hacer una plaquita de tórax que me va a permitir evaluar si el paciente tiene o no signos de congestión. Bien, el paciente tiene una taquicardia, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, entonces ¿qué tengo que evaluar? Si el QRS es regular, qué amplitud tiene, es decir, qué voltaje tiene y qué duración tiene. Entonces, si por ejemplo el QRS es irregular, puedo considerar de que sea una fibrilación auricular. Y en caso, por ejemplo, de que el paciente tenga un QRS ancho con un QRS mayor a 120 milisegundos, tengo que considerar de que hay un probable origen ventricular. Entonces el algoritmo es completamente diferente, ¿sí? Si llega una taquicardia con un compromiso ventricular, generalmente suelen ser malignos. Entonces tengo una taquicardia con una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto y tengo un QRS estrecho de menos de 3 cuadraditos. ¿Qué es lo siguiente que tengo que evaluar? Si el paciente está hemodinámicamente estable o no. ¿A qué voy a definir estabilidad hemodinámica? Lo voy a definir como un paciente que tiene una buena presión arterial, que tiene un buen sensorio y que típicamente no tiene signos de insuficiencia cardíaca. ¿A qué voy a denominar paciente inestable? Pacientes que tengan algún signo de hipoperfusión tisular como alteración del sensorio, una oliguria, o pacientes que están haciendo insuficiencia respiratoria de origen cardiogénico como un edema agudo de pulmón. Pacientes que están con una presión arterial sistólica por debajo de 90 de 90 milímetros de mercurio, o una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, otro criterio va a ser el ANGOR. Si el paciente está con un ANGOR al mismo tiempo que tiene la taquicardia, es importante entender que es un paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo primero que tengo que hacer es cardioversión eléctrica sincrónica. ¿Sí? Entonces lo que se hace es, se activa el modo sincrónico del desfibrilador, se le colocan las paletas al paciente y hasta que se active el modo sincrónico le voy a hacer una descarga con 200 joules. En caso, por ejemplo, de que el paciente esté estable hemodinámicamente, lo primero que voy a hacer es una maniobra de Valsalva. Antes de hacer una maniobra de Valsalva o el masaje de seno carotidio, tengo que hacer lo que es una auscultación del paciente. Tengo que auscultar que no tenga ningún tipo de soplos, que no tenga ningún tipo de broncoespasmo. Y también voy a auscultar lo que es las carótidas, porque si el paciente tiene enfermedad carotídea, que tenga algún tipo de placa a nivel carotídeo, si yo le hago el masaje voy a terminar desencadenando una inestabilidad de la placa y generar un ACV por un masaje de seno carotídeo mal realizado. Típicamente no lo voy a realizar en pacientes mayores de 65 años hasta no tener como mínimo una ecografía Doppler carotídea. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con el masaje de seno carotídeo. Si bien es bastante efectivo, me va a poder revertir solamente en el 40% de las ocasiones las maniobras de Valsalva y el masaje de seno carotídeo. La maniobra de Valsalva la voy a utilizar como que es la maniobra de Valsalva modificada, en la cual el paciente típicamente sopla sobre una jeringa, pidiéndole que empuje el émbolo de la jeringa. Obviamente el paciente no va a poder, pero tiene que hacer un esfuerzo prolongado, con una apnea prolongada, y después el paciente lo tienes que acostar y levantar los pies. Entonces eso va a producir un aumento de la activación parasimpática que me va a reducir la conducción a través del nodo AB y me puede desenmascarar una reentrada nodal. En caso, por ejemplo, de que tenga un fracaso de las maniobras de Valsalva o el masaje del seno carotídeo, voy a administrar lo que es una adenosina, siempre y cuando no tenga activación de la onda delta y tampoco tenga preexcitación, y siempre y cuando tenga un RR que es regular. Entonces, ¿cómo voy a administrar la adenosina? Le voy a poner una ampolla de adenosina junto con una llave de 3 vías, y en el otro extremo de la llave de 3 vías voy a colocar una jeringa con 10 o 20 mililitros de solución fisiológica. ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a administrar en bolo.
en un push muy rápido. ¿Sí? La adenosina tiene una vida media de 15 segundos únicamente y solamente tengo esos 15 segundos para que llegue hasta el nodo AB. Entonces tengo que empujarlo muy rápido, sin ningún tipo de extensión. Tiene que ir directamente de la vía lo más proximal posible, mejor si está por encima de lo que es el codo, y le voy a administrar inmediatamente. ¿Qué es lo que va a suceder? La adenosina va a aumentar la conducción a nivel del nodo AB, terminando bloqueándolo, ¿sí? Tengo que decirle al paciente que va a sentir una sensación de opresión en el pecho y está completamente contraindicado en personas que tienen un broncoespasmo activo. En caso de que haya fracaso a la administración de una ampolla, puedo seguir con una ampolla y media y finalmente con 2 ampollas. Esto según el protocolo argentino. Según el protocolo europeo se puede incluso administrar 3 ampollas en bolo, siempre con un espacio de como mínimo 1 minuto o 2 entre un bolo y otro. En caso de que, por ejemplo, tenga fracaso la adenosina, voy a continuar con los betabloqueantes. Puedo utilizar calcio antagonistas como verapamil o diltiazem, si es que el paciente no tiene antecedentes de enfermedad coronaria o enfermedad valvular. Y finalmente, si tengo fracaso terapéutico, puedo considerar lo que es la amiodarona. Y si a pesar de toda esa terapéutica el paciente persiste con la taquicardia, puedo llegar a considerar la cardioversión eléctrica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si el paciente está estable o no hemodinámicamente. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, cardioversión eléctrica como primera opción. Si no, primero que nada, maniobra valsal o masaje senocarotídeo en los pacientes que me lo pueda permitir. Si no tengo respuesta, adenosina, 6, 9, 12, o puedo utilizar 6, 12, 18 miligramos, 1 o 2, 3 ampollas, siempre escalando las respuestas. Aún así no tengo respuesta, considero betabloqueantes, calcio antagonistas como verapamil, diltiazem o amiodarona en infusión continua. Si aún así no tengo respuesta, va a la cardioversión eléctrica. Acá les dejo lo que es la leyenda del algoritmo previo que les puse, como para que lo vean un poquito y sepan memorizarlo, por favor, porque esto es una consulta muy frecuente dentro de lo que es la guardia. Las taquicardias de QRS estrecho son la arritmia más frecuente que van a ver. La arritmia más frecuente de lejos es la fibrilación auricular, entonces siempre tengo que tener en cuenta la fibrilación auricular. Voy a poder entender que la administración de adenosina va a tener un efecto tanto diagnóstico como terapéutico, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo utilizarlo como un diagnóstico. Si no tengo ningún tipo de respuesta, me va a permitir evaluar si es una dosis inadecuada o una administración inadecuada o si es una taquicardia ventricular. Si, por ejemplo, el paciente hace una disminución gradual y después se vuelve a acelerar, nuevamente puede ser que sea una taquicardia auricular, una taquicardia sinusal o una taquicardia ectópica de la unión. En el caso, por ejemplo, de que la adenosina me corte completamente la arritmia, me va a dar el diagnóstico de que es una reentrada nodal, puede ser una taquicardia auriculoventricular con una reentrada sinusal o una actividad desencadenada. Y que, por ejemplo, el paciente tenga una taquicardia auricular persistente con un bloqueo AB de alto grado transitorio, puede ser que sea un aleteo auricular, una taquicardia auricular focal o una microreentrada. Entonces, la adenosina tiene tanto diagnóstico como terapéutico. Pasamos a otra entidad que es la taquicardia QRS ancho. Típicamente la taquicardia QRS ancho se produce en pacientes que tienen frecuencias cardíacas por encima de 100 latidos por minuto y el QRS mide más de 120 milisegundos o 3 cuadraditos. Entonces, en este caso, voy a ver de que la mayoría de las taquicardias de QRS ancho son de origen maligno, entonces tengo que saber diagnosticarlas. Pero también tengo que tener en mente de que si el paciente de por sí tenía un antecedente de una conducción anómala, como por ejemplo un bloqueo completo de rama, muy probablemente ese bloqueo de rama con una taquicardia auricular me va a terminar confundiendo con una taquicardia de QRS ancho. Entonces tengo que hacer un diagnóstico diferencial con una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Puede ser el otro caso también de que en el World Parkinson White, en la conducción antidrómica tenía lo que era el QRS ancho. Ese también es un diagnóstico diferencial. Y lo primero que tengo que hacer es enfocarme si el paciente está hemodinámicamente estable o no. En este caso, fíjense, por ejemplo, tenemos una taquicardia con una frecuencia cardíaca muy variable que va entre 150 latidos por minuto o hasta 130 latidos por minuto, ¿sí? Entonces va variando. Y fíjense, por ejemplo, que lo que tengo acá es un QRS ancho que mide 3,5 cuadraditos, ¿sí? Entonces tengo un paciente que tiene una taquicardia de alta respuesta ventricular, pero el intervalo RR es completamente variable. Este intervalo RR no es igual que este intervalo RR. Entonces, en este caso, como es un intervalo RR muy irregular,
muy probablemente sea una fibrilación auricular. En este caso no voy a ver ondas P porque no hay actividad eléctrica auricular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo que fijarme cuál es la morfología del QRS. En este caso tengo un QRS que va de negativo, negativo, negativo. Es QS, QS, QS desde B1 hasta B4 con un QRS ancho. Y tengo un QRS positivo en B5 y en B6. Entonces, muy probablemente este es un bloqueo completo de rama izquierda y una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Entonces, en este caso, no voy a hacer ningún tipo de tratamiento para la taquicardia de QRS ancho. Lo que voy a hacer es un control de la frecuencia cardíaca. Puedo utilizar digoxina o puedo utilizar beta bloqueantes. Evidentemente, lo que tengo que evaluar si el paciente está estable o no hemodinámicamente. Porque si este paciente me llega con este electrocardiograma, por mucho que sea una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular y una conducción aberrante, si el paciente me hace angor, el paciente está hipotenso, el paciente está con alteración del sensorio, el paciente está frío, pálido, hipoperfundido con un llenado capilar mayor a 3 segundos, lo que tengo que hacer es una cardioversión eléctrica, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es evaluar si el paciente está estable o no. Si no está estable, le hago cardioversión eléctrica. Si el paciente está inestable, le hago cardioversión eléctrica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, paso al algoritmo. Primero beta bloqueantes, digoxina, calcio antagonista si lo puedo utilizar, si los tengo disponibles. Y finalmente, si fracasa todo, amiodarona. Tengo mucho tiempo para tratarlo, ¿sí? Siempre y cuando el paciente no tenga ningún tipo de síndrome urgente. En este caso también vamos a tener algo similar, vamos a tener frecuencias cardíacas que están entre 90 y 105 latidos por minuto, muy variable, y lo que voy a ver es de que existe una ausencia completa de ondas P y tengo un QRS que está bastante ancho. En este caso el QRS mide cerca de 160, casi 200 milisegundos. Entonces lo que estoy viendo acá es un QRS que es mellado en B1, B2, con ondas S profundas en B6 y algo de S también profundas en D1, ¿sí? Entonces evidentemente esto es una taquicardia o una frecuencia cardíaca variable con intervalo RR irregular y un QRS ancho. Entonces esta es una fibrilación auricular con un bloqueo completo de rama derecha. Nuevamente el tratamiento va a estar enfocado en hacer el diagnóstico de la fibrilación auricular. Perdón, únicamente el control de la frecuencia cardíaca. Puede suceder, por ejemplo, de que tenga este otro tipo de electrocardiograma, donde fíjense que, por ejemplo, no respeta el patrón completo del bloqueo completo de rama izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo una taquicardia de muy alta frecuencia cardíaca, cerca de 150 latidos por minuto, donde el ABR está inicialmente positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es verificar que el electrocardiograma esté bien hecho. Si los electrodos están donde tiene que estar, están adecuadamente posicionados y tengo un ABR que es completamente positivo, este paciente tiene una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, este paciente va a requerir una cardioversión. Ahí tengo que plantear si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está estable, puede hacer una cardioversión farmacológica y si el paciente está inestable, tengo que hacer una cardioversión eléctrica. Esto, chicos, es una emergencia médica, ¿sí? Típicamente, este tipo de taquicardias suelen ser malignas, suelen ser las que terminan desencadenando en una fibrilación ventricular. Nuevamente tengo exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo una taquicardia de QRS ancho, la frecuencia cardíaca está cercana a 200 latidos por minuto, no veo absolutamente nada de ondas P y lo primero que voy a ver es esto, el ABR está completamente positivo. Verifico los electrodos, están bien colocados, cada electrodo tiene que estar donde tiene que estar, entonces evidentemente esta es una taquicardia ventricular, ¿sí? Entonces, esta es una taquicardia ventricular que dura más de 15 segundos y tiene una sola morfología. Entonces, es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida a 180 latidos por minuto, que tiene una imagen similar a lo que es un bloque completo de rama, pero fíjense que no cumple el criterio completo de un bloque completo de rama. No tengo onda R es R' mellada en B1, B2, y tampoco tengo ondas S profundas en D1. ¿Sí? Entonces, y aparte de eso el ABR está positivo, entonces esto ya es directamente una taquicardia ventricular. Este paciente tengo que evaluar si puedo hacer una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica, ¿sí? Eso va a depender netamente de la estabilidad hemodinámica.
Puede tener también una taquicardia de QRS ancho que sea de diferente morfología. En este caso lo voy a llamar una taquicardia ventricular polimorfa, porque fíjense, el QRS tiene un cambio muy diferente y este paciente está haciendo una frecuencia cardíaca de más de 300 latidos por minuto. Entonces este paciente ya pierde una actividad eléctrica contráctil y esta morfología típicamente se llama taquicardia ventricular polimorfa o torsada de punta, ¿sí? Eso es una verdadera emergencia médica. Nuevamente el paciente tengo que evaluar si le voy a hacer una cardioversión o no, ¿sí? ¿De qué va a depender? Del pulso. En este caso no voy a ver, no voy a ver estabilidad o no hemodinámica. Lo único que voy a hacer es ir a tocar el pulso. Si el paciente tiene una taquicardia ventricular y tiene pulso, lo que tengo que hacer es una cardioversión farmacológica. Si el paciente es una taquicardia ventricular y no tiene pulso, es un ritmo de paro cardíaco. Inicio RCP y hago la cardioversión eléctrica en ese mismo momento. Acá les dejo lo que es el algoritmo de la Sociedad Americana de Cardiología, en el cual si yo tengo una frecuencia cardíaca típicamente mayor a 150 latidos por minuto, lo primero que tengo que hacer es ver si tiene un QRS ancho o un QRS estrecho, ¿sí? Tengo que evaluar cuál es la causa de base, tengo que ver que el paciente tenga una buena vía aérea, que el paciente esté pudiendo respirar, que si el paciente está hipoxémico le voy a dar oxígeno, tengo que hacer el monitoreo cardíaco para identificar el ritmo, tengo que iniciar con signos vitales, con una presión arterial y la oximetría, ¿sí? Tengo que garantizar un acceso venoso porque voy a pasar medicación endovenosa y le voy a realizar inmediatamente el electro. El paciente está hemodinámicamente inestable, ¿qué significa? Que tiene alteraciones del estado mental, tiene hipotensión con sistólica menor de 90 o media menor de 60, tiene algún signo y síntoma de shock, como hipoperfusión tisular, está con alteraciones del estado mental. El paciente tiene dolor torácico o tiene falla cardíaca aguda. Si el paciente tiene cualquiera de estos, el paciente que se hace inmediatamente cardioversión sincrónica, ¿sí? Se activa la sincronización en el desfibrilador y se hace la carga con 200 joules. En este caso tengo que considerar la sedación porque evidentemente esto va a ser muy traumático para el paciente. Lo que puedo utilizar es sedación ligera con remifentanilo o propofol, ¿sí? Que son sedaciones que me van a deprimir transitoriamente el sensorio y probablemente si con el caso del remifentanilo lo recupere en 2 minutos y en el caso del propofol en menos de 1 minuto, ¿sí? Y si el QRS es estrecho, puedo considerar o no la adenosina. En caso, por ejemplo, el paciente está estable, pero tiene un QRS de mayor de 120 milisegundos, lo que tengo que hacer es un acceso intravenoso, el electrocardiograma de 12 derivaciones. Puedo considerar la adenosina, solamente decir que hay un RR regular y es monomorfa. Tengo que empezar a considerar la infusión de antiarrítmicos, de preferencia amiodarona. Puedo utilizar una dosis inicial de 150 miligramos en 10 minutos y puedo repetir hasta máximo 6 veces si la taquicardia ventricular es persistente, ¿sí? Y obviamente ¿qué voy a hacer? Llamar al cardiólogo urgente, ¿sí? En caso de, por ejemplo, el paciente tiene un QRS estrecho, tengo que empezar con lo que es las maniobras vagales, la adenosina, los betabloqueantes, los calcioantagonistas y consultar a un experto. Y, por ejemplo, si el QRS sigue siendo ancho a pesar de la amiodarona y es refractario, tengo que ver si es que no hay una causa de base. Típicamente puede ser una hipocalemia o una alteración del estado del medio interno, digamos. Tengo que hacer un estado ácido base, tengo que pedir paraionograma, calcio, fósforo, magnesio, ¿sí? Puedo considerar o no la cardioversión y puedo aumentar la cantidad de antiarrítmicos que le voy a dar al paciente. En este caso también puedo utilizar sotalol endovenoso o amiodarona, ¿sí? Así que nada, chicos, acá tienen lo que son las dosis, cómo se administra y les dejo todo esto para que lo puedan ir viendo. Un saludo.